Buenos días, yo soy bienvenido. ¿Qué teníamos pendiente para hoy? ¿O qué conversamos en ese primer encuentro sobre lo que deberíamos tener pendiente para hoy? Bueno, a grosso modo, hoy eh, ustedes deberían haber preparado lo que era la vinculación, ¿no? del análisis cartesiano y traer unas ideas de la parte de la tesis doctoral y vincular, ¿no? Pero, generalmente yo sé que se les puede olvidar, se pasa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo hoy voy a dar la siguiente unidad o la última unidad de la asignatura. Bien. Y para el último encuentro, que sería dentro de 2 semanas, sí, es decir, para el día 19 de octubre, que es el último encuentro. Entonces, en ese último encuentro, sí, ese día, pues lo que vamos a hacer es escucharlos a cada uno de ustedes, la presentación que nos van a hacer en función de la vinculación o la no vinculación que tiene el análisis cartesiano con la posible investigación doctoral que ustedes van a realizar. ¿Ok? Em, Recuerden que esa vinculación doctoral o esa tesis doctoral que ustedes van a plantear, pues tiene que ir emanada o alineada en función de las diferentes líneas de investigación que se relacionan con la matemática, ¿no? Y pues es allí donde tenemos un abanico de posibilidades, pero sin embargo, pues es importante aclarar eso. Aclarar en que no, lo que sí no podemos confundir es la educación matemática con la matemática, porque en este caso el doctorado de ustedes es en matemática, no tiene que ver con la parte educativa propiamente. Bien. Em, por allí, pues yo extendí el plazo de la primera evaluación hasta el día de ayer. Bien, y estuve observando que ya pues otros compañeros lograron realizar la actividad, el cuestionario, ¿no? Estuve por allí también ya leyendo y revisando algunas de las respuestas que ustedes emitieron, bastante interesantes, ¿sí? Solo que también hay un caso muy particular y específico, ¿no? Y pues ahí yo le haré el comentario al participante, porque hablando propio de esta parte del análisis cartesiano, ¿no? Eran cuatro preguntas que de una u otra manera, pues se resolvían con algunos análisis, ¿no? Interpretaciones, hasta sugestiones, dependiendo del caso. Y hay un participante que respondió esas cuatro preguntas y con bastante profundidad en solo 10 minutos, ¿ok? Entonces, la inferencia del promedio de los demás estudiantes, que algunos demoraron 26 minutos, 50 minutos, 40 minutos. Entonces eso me llama la atención en función de el análisis que se pudo plasmar. Y eso es lo que yo voy a revisar y bueno, a cada estudiante le haré su comentario, ¿ven? Pero llama la atención, ¿no? Cuantitativamente y matemáticamente, ¿sí o no? ¿Qué dirían ustedes al hacer esa proyección? Dicen, bueno, algo pasó por aquí. Este, y es lo que tenemos que analizar. Bien. Ok, entonces vamos a enfocarnos a presentar. Vamos a enfocarnos en esta unidad que nos habla referido a las unidades que el programa nos plantea como unidad número 3 en la asignatura. Bien, aquí primero pues recordar lo que hablamos, de lo que nos queda pendiente, ¿sí? ¿Qué nos queda pendiente entonces? La estrategia del video con análisis, que ese video con análisis no es otra cosa que la presentación que ustedes van a hacer aquí. Si por algún motivo ese día ustedes no se pueden conectar, es decir, dentro de 2 semanas no se pueden conectar, pues por eso también coloqué la estrategia como video con análisis, es decir, pues la persona tendrá que grabarse haciendo esa reflexión sobre la vinculación de la tesis doctoral con el análisis cartesiano y me tendrá que cargar allí el enlace de ese video, ¿ok? Entonces, por eso la estrategia dice video con análisis, pero aquellos que puedan estar presentes, pues con mucho gusto disertamos ese día y compartimos ideas.
¿Ok? Y luego, pues nos queda entonces es el análisis reflexivo y comparativo. Entonces, ese análisis reflexivo y comparativo es el que vamos a estar valorando para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, la actividad que vamos a tener de hoy hasta el 18 de octubre. Bien, va a ser el análisis reflexivo y comparativo de lo que vamos a estar conversando hoy. Y el día 19, pues hacemos es el cierre de lo que es el video o la presentación que ustedes van a hacer. Y con eso tendríamos las tres evaluaciones. Bien, ok. Entonces, en esta unidad 3 vamos a abordar lo que es el método y la experiencia. Nosotros ya, pues, conversamos, a grosso modo, algunos aspectos de lo que era el análisis cartesiano. Hicimos un pequeño ejercicio en ese momento. En la evaluación yo les preguntaba también, ¿no? Algo sobre, bueno, cómo nosotros desde nuestra cotidianidad podemos aplicar el método cartesiano diciendo qué es más factible o cómo sé yo cuando cambiar el carro, ¿no? O el vehículo que podemos tener en un momento. Entonces, desde la concepción de este tema del método y la experiencia, me permito citar, nos dice que son una serie de reglas ciertas y fáciles. Viene primero para ir analizando, ¿ok? Entonces, serie de reglas ciertas y fáciles. Cuando veíamos de la verdad en el tema pasado y de que debe haber, para que sea cierta, pues no debe existir duda, ¿ok? Pero además de esa eliminación de cualquier criterio subjetivo o de duda que se nos pueda presentar, pues además hay otro elemento allí que dice fácil, ¿no? Y lo fácil, pues termina siendo ya también un poco subjetivo. Hay personas que pueden considerar ciertas propuestas fáciles, ciertas condiciones fáciles, y para otros será intermedia, para otros será compleja, muy compleja, y pues hay diferentes escalas de valoración. Entonces, hay que tratar de que esa certeza ahora venga unida de una facilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué dice luego? Tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca algo falso por verdadero. Entonces, esa facilidad realmente tiene que ver con la capacidad de comprender el hecho, la situación, para que no exista un sesgo. ¿Ok? A menos de que ese sesgo venga por un agente externo. Un agente externo que ya pasa dentro de la curva de normalidad o dentro de esa distribución normal y yo diga, bueno, es que está dentro de alguno de los dos extremos y eso es un caso de estudio, es decir, o en el extremo derecho, dentro de esa esa anormalidad positiva o dentro del extremo izquierdo y decir que es una anormalidad negativa. Bien, como por ejemplo, mostrar un color y estaremos muy seguros, ¿verdad? Y muy sencillo es para alguien tratar de identificar un color. Pero si vemos que esa persona o ese elemento no identifica el color cierto y fácil, algo está ocurriendo. Entonces puede ya venir por eso, por un agente externo como alguna complicación, alguna enfermedad, alguna patología. Entonces ya es una condición diferente. Pero dentro de la mayoría de probabilidades, pues tenemos que tratar de ser muy certeros y de fácil comprensión para que precisamente eso falso no termine de ser por verdadero o viceversa. Luego nos habla de que no debe tener gasto alguno de esfuerzo mental y por eso pone un ejemplo tan sencillo como los colores, ¿no? Sino por incrementar su conocimiento paso a paso. Se llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. ¿Ok? Luego, ¿a qué se aplica este método? Entonces, se debería aplicar o se debe aplicar, lógicamente, al modo de funcionar de la razón. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar la explicación de cualquier fenómeno, que pudiese aplicar de cierta manera el logicismo como corriente filosófica, pues nosotros podríamos decir, bueno, vamos a tratar de aplicar el método. Siempre hablábamos y conversábamos también en la clase pasada, ¿será sencillo esto de aplicar a grosso modo el método cartesiano? Pues del todo no es sencillo, es complejo. Pero lo que sí es importante es que el método como tal tiende a ser cierto y fácil, o sea que no
nos presenta, ¿no? Un nivel de complejidad alto, pero cuando lo analizamos desde afuera y desde lo macro, decimos, no, es que realmente estamos dentro de un mundo complejo y hay diferentes complejidades, pero entonces esa complejidad tenemos que tratar de simplificarla y una de esas maneras pudiese ser mediante el logicismo aplicando el método cartesiano. Entonces, cuando nosotros queremos buscar esa funcionalidad que tiene la razón dentro de cualquier fenómeno, les decía, pues puedo irme mostrando el método. ¿Y cómo mostramos el método? Pues lo vimos la clase pasada, ¿no? Luego dice, ¿cuál es el modo de conocer esa razón o cuál es el modo de conocer de la razón? Primero, la intuición y la deducción como los dos únicos modos de conocimiento. Y es lógico desde también eh, cualquier hecho que nos muestre a nosotros desde el nacimiento y los diferentes procesos de aprendizaje que tenemos, ¿no? Primero, intuitivos, por supuesto. No todo el mundo desarrolla la intuición, pero todos tenemos intuición. Ahora, el problema es cómo desarrollar esa intuición y en qué niveles. Hay personas que tienen mayor capacidad para mostrar la intuición y otros no. Pero la deducción ya viene más hacia lo procedimental, mientras que la intuición se puede ver desde lo intrínseco, el ser. Entonces, si nosotros combinamos lo intrínseco del ser como una habilidad actitudinal y la deducción ya como una habilidad aptitudinal con P, entonces podemos ver el todo. Y ese todo, pues es el único modo de conocimiento que debe tener para poder llegar a mostrar o a tener realmente esa razón dentro de un fenómeno. ¿Ve? Entonces, tenemos que tratar de desarrollar la intuición, empezar a figurar, a tener una capacidad de abstracción y decir, bueno, posiblemente sea esto, puede ocurrir esto. E irnos también hacia ser prospectivos, entonces pensar en diferentes escenarios que pueden ocurrir, diferentes escenarios que están ocurriendo y diferentes escenarios que pasaron o ocurrieron. Y de todo eso, entonces irnos a una deducción, a deducir. ¿Por qué les decía que la deducción es más procedimental? Porque ahí sí podemos nosotros organizar o deberíamos organizar todos esos elementos intuitivos para llegar a una conclusión que sea mucho más razonable y que pudiese ser cierta y de fácil comprensión. ¿Ok? Entonces eso es, ¿no? En principio tenemos solo bajo este criterio, ¿no? Y bajo este lema, pues dos únicos modos, ¿no? De conocimiento, intuir y deducir. Dentro de la matemática, pues por supuesto que todos esos fenómenos y eh, catalizadores están dentro de intuición y deducción, porque todo lo que se ha llegado es de eso. Y a lo que llegamos y seguiremos llegando es a eso. Ustedes desde la parte de su investigación doctoral van a eso. En principio empiezan a imaginar, a pensar, a cuestionar qué posiblemente puedo estudiar. O a lo mejor ya estoy muy cierto en este momento y ya estoy muy seguro de lo que quiero investigar y proponer. Pero eso igualmente tuvo un pasado que entonces les llevó a tener una intuición. Entonces, por eso es que yo también les decía que hay que ponernos en diferentes escenarios, porque a lo mejor yo le pregunto en este momento a cualquiera de ustedes y me pudiese decir que en este momento no está muy seguro. ¿Eso está mal o está bien? No, porque bueno, a fin de cuentas no teníamos para hoy como actividad de evaluación propiamente, ¿no? Cerrado eso, ¿no? Ahí ya estaría otro criterio. Pero desde el todo, cuando a mí me hacen una pregunta, si yo en este momento estoy muy seguro y puedo dar una respuesta, que termine siendo razonable, cierta y fácil, pues significa que yo ya atravesé ese proceso de intuición, yo ya lo apliqué, lo internalicé. Bien, y ya me tengo que llegar a la deducción, que es poner en orden muy bien para darle entonces el contexto y la forma a ese trabajo de investigación de acuerdo a ciertas normativas y tratar de llegar entonces a un resultado. Pero aquella persona que no esté muy segura hoy de lo que pudiese investigar con ese ejemplo, pues significa que no ha llegado a completar ese proceso de intuición y tengo que ponerlo en marcha porque de lo contrario no voy a llegar a la deducción y no voy a llegar tampoco a un resultado. Bien, ahora vámonos entonces a entender esa intuición. Y fíjense cómo podemos ir conceptualizando, ¿no? Primero, concepción de un espíritu sano y atento. Al decir espíritu sano y atento, les decía intrínseco. Viene dentro de nosotros. Tan distinta y tan fácil que ninguna duda quede sobre lo conocido. Es el elemento básico del conocimiento. Entonces, para nosotros poder llegar a ese proceso, tenemos que hacer una reflexión cognitiva. Está dentro de nosotros imaginar, conocer, abstraer,
proyectar, revisar, vincular, relacionar, una diversidad de elementos que se generan allí. Pero que por supuesto, al hablar de un espíritu sano y atento es porque se busca, ¿no? Que ese conocimiento de cierta manera sea de provecho y que lo que se esté buscando allí sea para el bien, ¿no? Para el bien común. Em, pero eso es en principio, ¿ok? Ahora veamos aquí. Dice idea intuitiva. Entonces nos hacemos una interrogante. Un triángulo. Ah, bueno, simplemente decimos, ¿no? O nos cuestionamos. Un triángulo, ajá. De ahí que la intuición nos lleve de una manera inevitable a la deducción. ¿Pero por qué? Porque si lo hago sobre todo en el contexto de ustedes o en mi contexto, pues estamos, por supuesto, en una capacidad ya intuitiva muy elevada para esta interrogante, porque todos ya podemos conocer y en nuestro cerebro está almacenado lo que es para nosotros un triángulo. ¿Ok? Entonces, ese proceso intuitivo y esa idea intuitiva pasa en el corto plazo, en el muy corto plazo. Pero si yo le preguntara o cuestionara esto a un niño, por ejemplo, que está apenas entrando al mundo en lo que nosotros llamamos aquí maternal o preescolar, a lo mejor ese niño no tendrá la misma capacidad intuitiva de responder porque su intuición en ese nivel es muy baja y no la ha ido desarrollando. Y a lo mejor esa intuición ha venido de lo que él ha aprendido genéticamente y también dentro del contexto en el que se ha desarrollado. ¿Ve? Entonces, para nosotros, si no, esa intuición nos va a llevar, y por eso dice ahí, de manera inevitable a la deducción. Ya nosotros, o sea, podemos deducir diferentes características, cualidades, conceptos, elementos de esa pregunta que consistirán en una serie sucesiva de intuiciones apoyadas en la memoria, lo que pues decía, ¿no? Ya está allí almacenado. Para nosotros es muy sencillo. Y eso es lo que se conoce también dentro de lo que son las habilidades o los procesos básicos del pensamiento. Esos procesos básicos que nacen de la observación y que cuando los aplicamos a veces nos cuesta mucho, sobre todo por eso, porque ya hay elementos en mi memoria. Y cuando uno hace ejercicios de abstracción dentro del proceso básico, decía que nos cuesta, ¿por qué? Porque si yo muestro, por ejemplo, un objeto cualquiera a la persona y ya de una vez la persona me da el nombre del objeto, pues realmente ahí no estamos observando del todo, porque yo ya estoy haciendo una deducción. Y la observación tiene que ir es con la intuición, y esa intuición es mostrar características de lo que yo estoy observando realmente del objeto, decir un color, decir un tamaño, decir un material, decir funcionalidad si lo estoy observando en función, pero no irme de una vez a conceptualizar, porque de lo contrario lo que estoy haciendo ahí es este proceso, ir directamente de la intuición a la deducción apoyándome en memoria. Bien, y a veces esos elementos de nosotros tratar de borrar por un momento esa memoria, irnos solo a la intuición, nos ayuda muchísimo, porque a lo mejor podemos mejorar esa idea conceptual que tenemos de un elemento, de un objeto o de un proceso. En este caso, pues matemático, ¿no? Sí, bien. Hasta el momento, algún comentario. Ah, aquí tengo conectado. Ajá, sí, hay 4 estudiantes ya. Bien, ¿algún comentario? Buenos días. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, doctor. Usted Me disculpe, alegra. yo considero que estas herramientas que usted está tratando de cimentar en nosotros, eh, sí, claramente ponen de manifiesto que eso está sujeto a las competencias de los individuos, porque si es para el caso de un niño que apenas está iniciando, pues decirle un triángulo probablemente él pueda dar un concepto que para él es sensato, pero para el método como tal es falso totalmente, o no diríamos falso, probablemente no sea lo correcto, lo indicado. Entonces, en la medida de las competencias de los individuos, pues el método puede irse fortaleciendo y, y las ideas, tanto las intuitivas como la intuición misma, se están fortaleciendo. Exactamente, muy bien, Jaime. Excelente, así es tal cual como usted lo plantea. Pudiese que esa concepción que nos dé el niño, pues sea a lo mejor no del todo
cierta. Entonces no está cumpliendo ese principio de que sea certero, pero de cierta manera habrán elementos en los que tiene la razón. Y a lo mejor podamos conseguir a un niño que sí nos haga una concepción muy detallada, porque precisamente decía, depende de elementos intrínsecos del ser. Y vemos, ¿no? Que hay precisamente personas que están muy elevadas en esa intuición. Desde niños tienen ciertas habilidades y actitudes que vienen en sus genes, como hay otros que les cuesta un poco más desarrollar esto. Lo importante es tratar de retroceder un poco, abstraernos, dicen por allí, aprender desaprendiendo, ¿no? Desaprender, es decir, pues, poner la mente en blanco como si nunca hubiese yo visto este tema y empezar a aplicar la intuición para llegar a un nuevo conocimiento y un aprendizaje que sea mucho más significativo. ¿Y para qué? Para que se nos facilite el desarrollo de procesos, en este caso, matemáticos. Bien. Entonces, cuando estén con su proceso doctoral, su investigación doctoral, dentro del contexto, hagan eso, ¿ok? Coloquen todo en blanco, coloquen sus catalizadores, coloquen sus variables de investigación y digan, bueno, ¿qué yo no sé y qué es lo que sé de esto? Y empiecen realmente a hacer una reflexión, sobre todo a nivel epistemológico, de lo que quiero aprender, ¿no? Y ahí llegar a concluir. Ahora vamos a ver entonces la deducción, ¿verdad? Nos dice que consiste en una operación y por eso es que yo lo veo como proceso, ¿ok? Y que viene, por supuesto, después de esta intuición, porque al ser una operación, pues tiene rigurosidad, ¿no? Tiene que haber alguna rigurosidad. Elemental, simple, compleja, bueno, ya dependerá del tipo de fenómeno, pero hay una operación, ¿ok? Por la cual comprendemos todas las cosas que son consecuencia necesaria de otras, y eso es lógico, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en cualquier elemento que abarca, en el caso, vámonos a la parte estadística, cuando nosotros delimitamos y segmentamos una investigación, o lo mismo el comportamiento de variables, pues es allí y es bajo ese contexto, pero resulta que en algún otro momento esa variable que yo definí como dependiente pudiese ser la independiente y depender de otras, porque va a ser, como nos dice aquí, consecuencia de otras. Todas las variables del entorno y de los fenómenos van a depender unas de otras. Entonces, lo importante es nosotros delimitar qué es lo que estamos investigando, qué es lo que estamos aplicando para poder entonces llegar a una deducción mucho más real y certera, porque todo va a ser muy cierto y tendrá razón y habrá facilidad cuando yo logro delimitar de la mejor manera lo que estoy investigando, lo que estoy mostrando, lo que estoy demostrando, ¿no? Una cosa es mostrar y la otra demostrar, y eso es importante. Pero ustedes tienen que estar claros y tenemos que estar claros en que todas esas cosas son consecuencias necesarias de otras, ¿ok? Conocidas por nosotros con toda certeza. Entonces, eso es llegar a la deducción aplicando ciertos métodos. Veíamos la clase pasada lo que es la matematización y para nosotros ver, oye, o aplicar esa matematización, efectivamente lo vamos a relacionar a la deducción, porque yo tomo diferentes teoremas, puedo tomar axiomas, principios, elementos, números, cualquier característica, cualquier tipología que yo necesite para ir anidando y llegar entonces a una deducción matemática, que como por ejemplo salía en el cuestionario, muchos reflexionaron allí, pudiese ser cierta o no, ¿no? Y lo que ustedes hicieron en ese análisis preciso inicial de esa primera evaluación, pues fue aplicar también una intuición y luego la deducción, solo que no lo habíamos repasado, ¿ok? No era correspondiente a esa unidad, pero está ahí, porque precisamente está en todo. Y yo veía como algunos respondían, bueno, esto pretende ser lógico de esto, pero dependerá de lo otro, pudiese ser lógico porque cumple algunos principios elementales de la matemática. Entonces, otros se fueron más hacia la parte conceptual porque conocen del tema. Entonces conocen, por ejemplo, que es la rentabilidad que nos hablaba allí, conocen, ya tienen un conocimiento de eso y se fueron más hacia una deducción conceptual y no procedimental y no a lo mejor algebraica y no a lo mejor deductiva propiamente desde lo que es lo abstracto. Entonces, eso es deducción, ¿ve? Es deducción. Interesante y complejo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos tener como una conclusión, ¿no? De lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero,
La deducción no necesita, como la intuición, una evidencia presente, porque efectivamente viene después y tiene una dependencia. Entonces, lo importante al inicio es la intuición, y la intuición es la que tiene que tener esa evidencia presente, porque si nosotros garantizamos que haya una evidencia presente en el proceso intuitivo, pues al pasar a la deducción ya está sobreentendido. Es decir, que la deducción depende entonces de la intuición y la intuición depende de la evidencia presente. Pero no obstante, sí podríamos ver que hay una dependencia, deducción y evidencia, solo que no la necesita dentro del proceso porque ya debe cumplir ese requisito con la intuición. Pero sí hay, porque entonces si no hay una evidencia presente, pues por supuesto no vamos a llegar a una deducción, ¿ok? Pero desde su concepción no está delimitada por la evidencia, ¿no? Entonces ven esta situación que es dentro de una pequeña proposición que tenemos aquí, una afirmación, como estamos revisando nuevamente estos aspectos que nos dice que todas las cosas son consecuencias necesarias de otras conocidas, ¿no? Segundo, la intuición nos ofrece el conocimiento de los principios y la deducción, el de las consecuencias lejanas, a las que no se puede llegar de otro modo. Y por eso reafirmamos, vamos nuevamente reafirmando, intuición es lo primordial, es la que nos va a dar ese conocimiento principal, elementos iniciales de un fenómeno. Y con base en eso, pues nosotros podemos ya entonces mostrar ciertas consecuencias, ¿ok? O realmente llegar a predecir el comportamiento de alguna variable en el tiempo, proyectar, pronosticar, ya sea, por ejemplo, de forma probabilística, pero para nosotros poder llegar a determinar esos elementos probabilísticos, pues tenemos que tener una base, y esa base fundamental es intuitiva y viene de principios, ¿ok? Ahora bien, vámonos entonces a definir los dos métodos, que estos métodos ustedes los van a necesitar para su capítulo 3 de la tesis doctoral, porque ahí les van a preguntar, ¿y qué método está aplicando dentro de la matemática? Entonces tenemos de allí, pues, conclusión de que van a existir dos métodos, ¿no? El método deductivo y el método inductivo. El método deductivo lo que nos permite es probar una teoría existente. Entonces es de que yo quiero tener el teorema del punto fijo de Banach y tratar de probar ese teorema, o tratar de probar la aplicabilidad de ese teorema en algún contexto. Eso es el método deductivo, porque la teoría ya existe. Yo lo único que, es decir, ya ese proceso intuitivo ocurrió y yo no me voy a dedicar a ese proceso intuitivo. Yo voy a tomar lo que está como principio y voy a probar una teoría existente. Segundo, tengo que ir de lo macro a lo micro. Eso quiere decir que voy de lo general a lo específico. Lo que yo voy a concluir es eso. Lo macro es la teoría, lo micro es la aplicabilidad, por ejemplo, en el campo de la medicina. Y ser mucho más específico, ¿en qué campo, no? Por ejemplo, en pediatría, ginecología, X cosa. Y no obstante, después seguir minimizando. ¿Qué es lo otro micro? Bueno, alguna área mucho más específica dentro de esas dos. Entonces, eso es ir hacia el método deductivo, de lo macro a lo micro. ¿Qué etapas cumple este método? Primero, empezar con la teoría existente. Por supuesto, tengo que tener esa teoría existente. Lo contrario, no estoy ni siquiera claro, ¿no? En lo que quiero. Entonces, hay que buscar esa teoría existente o teorías. Por supuesto, pueden ser varias. Sí, pueden ser varias. Pero yo siempre recomiendo que tratemos de casarnos, les digo yo a los estudiantes, casarnos con una. ¿Sí? Casarnos con una, porque a veces vemos que existen diferentes teorías que pueden estar anidadas entre sí, pero de allí tenemos que ver con cuál realmente me voy a alinear. Y no porque no pueda tomarlas todas, sino que sobre todo a nivel académico, en este contexto, pues todos, la mayoría de ustedes quiere culminar, por ejemplo, ¿no? Este proceso, quiere obtener el título de doctores y al menos en el lapso establecido como mínimo, ¿no? Y si no, pues por supuesto no en un largo plazo. Entonces, ya sería complicar el proceso deductivo. Bien, es por eso también que yo les digo, casémonos con una y de allí vamos entonces a ir desglosando lo que queremos. Segundo, formular una hipótesis basada en esa teoría existente. Por supuesto, y estamos súper claros de eso, porque la matemática genera hipótesis que se van a demostrar, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo, ¿sí? O algebraicamente, o topológicamente. Entonces, eso es. Y fíjense que aquí mismo estas etapas nos están mostrando lo macro a lo micro. Nos obliga a ir de lo macro a lo micro, porque yo tengo la teoría que es lo macro, formulo una hipótesis de esa teoría, ya es esta acción, o sea, es algo que viene a ser
un elemento micro dentro de esa teoría, recoger datos para probar la hipótesis. Bueno, aquí tengo que escoger qué técnicas, ¿verdad? Vamos a necesitar, qué instrumentos vamos a necesitar para la recolección de esos datos que me permitan probar la hipótesis. Luego, por supuesto, aplicar entonces en ese contexto y recoger propiamente para analizar los resultados y probar o rechazar esa hipótesis. ¿Bien? Entonces, esas serían las etapas. Y por último, dice, las conclusiones del razonamiento deductivo solo pueden ser verdaderas si todas las premisas establecidas son verdaderas. ¿Y quiénes definieron esas premisas verdaderas? Ustedes como investigadores. Pero es la manera de que no haya alguien que diga, ah, pero ¿y por qué usted afirma esto? Bueno, sí existe un porqué y está demostrado. Primero en la teoría, segundo en la hipótesis, tercero en los resultados. Entonces, hay un sustento. No simplemente me voy hacia la creencia, hacia la razón y hacia lo filosófico y digo, bueno, es que la corriente nos muestra que eso es así. ¿Ok? O siempre me han enseñado así, o yo lo vivo así, o yo lo observo así. Esto no es de la experiencia ni de lo experiencia, sino esa experiencia yo la puedo tomar para solucionar un problema, por supuesto, mediante matematización, como vimos la clase pasada. Pero esa matematización, si yo me voy por el método deductivo, tengo que buscar cómo teorizar, cómo buscar esa teoría existente y aplicar el método. ¿Ve? Ahora tengo el otro contraste, me voy hacia el método inductivo. Aquí ya es diferente, aquí ya lo que buscamos es desarrollar una teoría. ¿Ve? Entonces, mire, si ustedes quieren dentro de su tesis doctoral probar un modelo o crear un modelo, ¿sí? Podemos irnos por un método deductivo. ¿Ve? Porque yo voy a tomar teorías, voy a comprobar hipótesis, relación, correlación, ¿bien? Y de allí llegar a decir si realmente este modelo es factible, sirve, existe, soluciona. Pero si ustedes lo que quieren es pues, hacer una aproximación teórica, ¿sí? Porque aquí no hacemos teorías, por supuesto, propiamente, ¿no? La complejidad y los principios para que se vuelva teoría, pero estamos haciendo una aproximación, podemos hacer una aproximación teórica. Puede ser que Joshua tenga una teoría en su proceso cognitivo, en su mente, en su memoria, y él quisiera mostrarla al mundo, porque esa es la parte doctoral. Entonces es ahí donde él va a intentar, no va a desarrollar la teoría, pero va a intentar desarrollar una aproximación teórica. Lo adaptamos, pero eso es método inductivo, porque él ya tiene una serie de experiencia propiamente, tiene ciertas elementos de convicción que lo llevan a él a tratar de demostrar que existe y que esto se comporta de cierta manera. Entonces, eso es desarrollar una teoría. Aquí vamos al revés, vamos de lo micro a lo macro, porque él tiene todas esas partecitas pequeñas que pudo haber aplicado con diferentes técnicas ya, como observación, como es decir, cualquier técnica que él pueda tener para llegar a algo macro, que es esa aproximación teórica, bueno, en el caso la teoría. Bien, ¿qué etapas tenemos? Lo que es observar, eso es lo primero, porque efectivamente para yo llegar a tener este, ciertos elementos de convicción los tuve que haber observado. Segundo, reconocer un patrón. Por esas observaciones me dicen a mí, mira, es que yo pues, considero que todo siempre se alinea en forma de cuadrado. Y eso es un patrón, porque que yo, de acuerdo a la observación, pues puedo llegar a eso, a decir, sí, miren, generalmente siempre esto se forma un cuadrado y forma un cuadrado y forma un cuadrado, pues vamos a tratar de teorizar eso. ¿Ok? O al contrario, no forma ningún cuadrado. O bueno, cualquier patrón que ustedes pueden, pero tiene que haber una repetitividad en esos elementos de convicción que ustedes recogieron y que están dentro de la observación, que están dentro de un registro anecdótico, dentro de una ficha, dentro de cualquier técnica y instrumento que ustedes pueden tener también. ¿Ok? Y ahí sí cabe mucho la experiencia. Y luego, entonces, desarrollamos esa teoría. Entonces, una conclusión extraída sobre la base de un método de razonamiento inductivo nunca puede probarse, pero se puede invalidar, es diferente, ¿eh? Porque vamos a llegar a esa aproximación, bueno, ahí sí, como es de la experiencia, pues yo observé que esto siempre se generaba como un cuadrado, ¿ok? Y llegué a la teoría, a la aproximación. Ah, pero viene otro que va a tomar el método deductivo, toma la teoría existente que nos está proponiendo Franklin, y entonces logró demostrar, invalidó esa teoría, ¿ves? Como pasa y ha pasado con muchos. Entonces de allí tenemos esos dos métodos, ¿ok? Método deductivo y método inductivo. Entonces veíamos esto, sí, el contraste, ¿no? Entre el método deductivo y el método inductivo. Bien, entonces ya esto creo que, bueno, debería hacerles a ustedes ya que ustedes vayan pensando, ajá, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué método realmente voy
a aplicar yo en mi investigación. Y les hablo sobre todo de la parte de la tesis doctoral porque, bueno, es lo que ustedes están promoviendo en este momento en el doctorado, ¿no? Pero pues, esto es aplicable para cualquier investigación o fenómeno que ustedes vayan a estudiar, ¿no? O que hayan estudiado ya, por supuesto, pero a lo mejor no sé si los habrán definido y utilizado dentro de un trabajo de investigación como tal. Pero a nivel de nuestra casa de estudios, pues ahí sí, ahí nos habla del método y pues ustedes necesariamente dentro de la matemática tienen que abordar como, o sea, ahí van a aplicar varios métodos, por supuesto, ¿no? Y los van a definir, pero uno de ellos tiene que ser explicar si fue un método deductivo o un método inductivo. ¿Ok? Bien, ok. Y bueno, como les decía, ya nos queda solo una lámina, pero vamos a terminar. Vamos a ver aquí. Es la parte eh, práctica. Como vemos la clase pasada, algo muy sencillito, pero para hacer el cierre de una manera un poquito ahí más interactiva. Bien. Veamos. Entonces, tengo el primer caso. Dice así. Las Sí, Luis, aerolíneas, clases. Ah, da clase. Estoy recibiendo clases ahorita. las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retrasos. ¿Sí? Las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. Si los pasajeros vuelan con una aerolínea de bajo costo, siempre experimentarán demoras. Recopilar datos de vuelos de aerolíneas de bajo costo. Sí, entonces, esos son unos elementos, ¿no? Y la cuarta, pues se logra concluir que 5 de cada 100 vuelos de aerolíneas de bajo costo no se retrasan, lo que me llega a definir que la hipótesis es rechazada, ¿no? Primero, bueno, vamos de nuevo, el caso uno. Primero, ¿qué estoy planteando yo? Bueno, que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. ¿Ok? Luego eso me hace llegar a intuir que si los pasajeros vuelan con una aerolínea de bajo costo, pues siempre van a experimentar demoras, porque si siempre tienen retrasos, pues siempre van a experimentar demoras. Entonces, ¿qué hice o qué se hace? Bueno, recopilé datos de los vuelos de esas aerolíneas de bajo costo. ¿Y a qué llegué? A que 5 de cada 100 vuelos de las aerolíneas de bajo costo no se retrasan. ¿Qué me dice entonces eso? Que la hipótesis es rechazada. ¿Ok? Ahora pregunto, ¿qué método se utilizó? Porque parte de un hecho que dice siempre, como en que algo general, y en el otro se ve que dice una específica. En el caso, pues, por ahí le fue conectando. Ok, perfecto. Sí, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar? Profe, yo considero que en el método, digamos, el método a utilizar en el caso uno, yo pues desarrollaría un instrumento y se lo aplico a pasajeros de diversas aerolíneas, de tal forma que pueda tener un patrón que me permita determinar estadísticamente, digamos, una información que al tratarla automáticamente, pues me arroje, eh, digamos, yo me planteo una hipótesis, que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. La hipótesis, voy a llamarla la positiva, y la nula sería, las aerolíneas de bajo costo nunca tienen retrasos. Y luego de aplicar ese instrumento a pasajeros, a la misma empresa, tratar esa información de manera automática, me permite a mí determinar si la hipótesis nula de verdad es lo que ella representa o simplemente es falsa. Y si la hipótesis nula es falsa, pues he llegado a comprobar que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retrasos. Si la hipótesis nula es positiva, es decir, el, así como está planteada, es verdad, pues, eh, es decir, porque yo tengo, una es, las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso, y la otra es, nunca tienen retraso, las aerolíneas de bajo costo nunca tienen retraso. Si yo demuestro que esa es falsa, la nula es falsa, entonces he comprobado la hipótesis positiva que le he llamado.
que sería, digamos, la hipótesis uno, o le puedo llamar hipótesis uno, hipótesis 2, comprobado que la uno se satisface porque la uno es falsa. Eh, de repente, ¿qué teorías? Porque, ojo, hay que enmarcarla en un marco teórico. Tiene que ver con, por ejemplo, prueba de hipótesis, ¿ya? Que es de estadística inferencial. Entonces, al aplicar la prueba de hipótesis y utilizar el método deductivo, pues deduzco cómo son las hipótesis que he planteado. Eh, Eso es lo que quiero abordar y solo me voy a vincular al caso uno. Correcto, excelente, excelente. Sí, muy bien. Excelente explicación. Ahí tenemos esa postura y es correcta, sí. Es correcto. Lo que dijo tanto el primer compañero, sí, que es Joel, y Jaime, excelente. Así es, como buenos matemáticos. Y así es, preciso, ¿no? Entonces, pues vean esto, el proceso. Así quiero que lo vean para preciso su investigación, su tesis doctoral. Efectivamente, aquí estamos llegando a una deducción, ¿sí? De una teoría que se nos presenta. La teoría es esa, que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. Esa es la teoría. Y de allí hemos llegado entonces a la deducción mediante hipótesis. Mientras que en el caso 2 nos dice, un vuelo de una aerolínea de bajo costo se retrasa. Entonces, un vuelo, aquí no estamos efectivamente teniendo la teoría, porque simplemente lo que estoy yo observando, ¿no? Un vuelo. Luego, se retrasan otros 20 vuelos de aerolínea de bajo costo. Entonces, fíjese, yo ya vi, hay un patrón. Bueno, yo observé que una aerolínea, una sola aerolínea y se retrasó. Bueno, me pasó a mí. Pero luego empiezo a observar, a recolectar, a preguntar y me doy cuenta de una u otra manera que hay un patrón. Mire, sí, generalmente las aerolíneas se retrasan. Ya van 20 vuelos que se han retrasado cuando son de bajo costo. Entonces, llego a concluir bajo una teoría que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. Entonces, llego a este punto 3, me permitió llegar al punto uno del deductivo. Pero fíjense lo que decía, el caso 2, yo fui entonces a llegar a proponer esa teoría, que luego en el caso uno, mediante el método deductivo, nos dimos cuenta que se logró entonces a lo mejor validar o invalidar esa teoría. Y eso es lo que quiero que vean, que precisamente todo nace desde el método inductivo y luego pasa al deductivo, como vimos en la clase hoy. Nacemos de la intuición, pasamos a la deducción y de allí hago una conclusión. Que también les decía, no, pero, profe, entonces siempre tengo que aplicar los dos métodos. No, porque es donde voy a delimitar y segmentar. Si yo voy a partir ya de la teoría, estoy aplicando lo deductivo. Ah, no, yo quiero llegar a una aproximación teórica, una nueva teoría, pues me voy a ir a lo inductivo. Ok, y ese sería el método entonces que se utiliza. Bueno, realmente me parece excelente, excelente que estén conectados con la clase, que vamos repasando, porque por supuesto que todo esto ustedes lo manejan, pero es repasar conceptos y ver cómo lo aplicamos en nuestra parte doctoral, en nuestro doctorado. ¿Ve? Y bueno, les dejo por aquí entonces el pensamiento de hoy que nos dice René Descartes. No describimos el mundo que vemos, vemos el mundo que podemos describir. Y eso es que efectivamente cada uno de nosotros tiene pues, una visión del mundo. Cada uno tiene un mundo muy distinto a pesar de que estemos dentro de contextos similares, ¿no? Y es ahí en donde estos métodos intuitivos y deductivos nos permitirán llegar a la razón y decir, bueno, si se cumple o no se cumple lo que estamos o lo que creemos. Bien, bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? En mi caso todo me ha quedado claro y agradezco a usted por ser el facilitador y brindarnos las orientaciones de manera coherente, correcta y pertinentes. Muchas gracias. Feliz día, bendiciones. Gracias, Jaime. Bueno, feliz fin de semana para todos. Les deseo el Muy mayor de amable, los éxitos. gracias. Ajá, Franklin, excelente. Bueno, éxitos para todos, que sigan así aplicados. Y ya saben, la próxima clase vamos a estar compartiendo las experiencias de ustedes en cuanto a la vinculación de su tesis doctoral con el análisis cartesiano y con esto que hemos podido revisar. Entonces, bueno, éxitos para todos, feliz fin de semana, nos vemos en 2 semanas.